Bueno, empiezo ya porque es que voy fatal ya. A ver, esto es un tema larguísimo, muy extenso. Los 10 minutos voy a ver si los puedo conseguir. Voy a ir súper rápido porque es muy visual. Aquí no hay oftalmólogo y creo que os interesa un poco ver nuestro punto de vista. Habéis estado hablando ahora mismo de registros y yo simplemente veo el fondo del ojo del paciente y a lo mejor lo he visto hace 3 meses, lo vuelvo a ver y le pregunto, ¿le han puesto la bomba de insulina? Y muchas veces es sí. Es decir, nosotros somos capaces de ver que el control que vosotros hacéis tiene su efecto en el ojo, pero de manera inmediata. Entonces os quiero presentar muchas diapositivas, que ya os digo que voy a volar, para que podáis ver cuáles son los efectos realmente de la diabetes en el ojo. Como sabéis, bueno, pues hay muchísimos diabéticos en el mundo. La OMS calcula que en el 2030 se harán 500 millones en el mundo y realmente para nosotros es la principal causa de ceguera en el mundo industrializado. Tenéis que tener en cuenta que los diabéticos tipo 1, el 90% a los 20 años de la evolución de la diabetes tienen retinopatía, el 90%, aunque tengan un control fenomenal. Otra cosa es cómo evoluciona esa retinopatía. Tenemos que tener en cuenta que siempre, desde el punto de vista oftalmológico, hay que verlos. ¿Y cómo afecta la diabetes al ojo? Pues ahí os pongo un fondo de ojo normal. Y esto es un fondo de ojo de un paciente diabético. Un paciente diabético que se vio en el 2014. Vemos arriba, a ver si puedo señalar aquí, el ojo derecho y el ojo izquierdo con una fibrosis brutal, hemorragias, y a la derecha no quiso hacerse nada, la evolución natural mucho a peor. Cuando ya se quiso operar, pues se pudo conseguir eso, una visión de cuentadedos. ¿Por qué os pongo esta diapositiva? Porque los pacientes son muy reacios a que le vea el oftalmólogo el fondo de ojo, porque en las fases iniciales no notan nada, es unas fases asintomáticas totalmente. Tenéis que ser vosotros los que os concienciéis de que podemos llegar a esas barbaridades de fondo de ojo si no se revisa a tiempo el paciente. Y luego hay una fase sintomática donde solamente hay un poquito de borrosidad, algún escotoma. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar, en la fase media, en el tratamiento que podemos hacerle precoz, porque cuando ya llegan al final hay unas secuelas enormes que ahora os pondré para que veáis las fotos y espero que no se os olviden. No podemos hablar solo de retinopatía diabética. El ojo se afecta en conjunto, es una enfermedad diabética ocular. Y las dos grandes cosas que se afectan en el ojo son, por un lado, la retinopatía diabética y, por otro lado, el edema diabético, que llevan cursos diferentes y producen patologías diferentes. Y el final de la alteración diabética son todas las complicaciones que ahora os mostraré. Voy a hablar de las 3 cosas súper rápido. Esta es una retinopatía diabética común, que como sabéis tenemos muchísimas clasificaciones. Nosotros os podemos poner en los informes unos juicios clínicos con diagnósticos muy específicos dentro de las clasificaciones, pero os tenéis que quedar solo con 2 cosas. Cuando hay exudados algodonosos, cuando veáis escrita la palabra exudado algodonoso, se tiene que poner en alerta, porque eso significa una fase antes justo de la fase problemática. Entonces ahí hay que hacer un control muy estricto del paciente. Y luego, por supuesto, en la retinopatía diabética proliferante, que es la última fase. Este fondo de ojo que os mostraba antes, pues es una retinopatía diabética moderada, pero si nos fijamos aquí hay un pequeño vasito que está muy tortuoso, que es una retinopatía diabética que ya pasa de moderada a severa y de severa a proliferante, y entonces estamos en un estadio mucho peor. Os voy a mostrar ahora muy rápido fotos de lo que pasa en el fondo de ojo cuando hay retinopatía diabética severa o proliferante, pues que se quedan unas isquemias coroideas enormes con unos neovasos que no tienen que estar. Se está viendo el cursor allí, que no lo veo, unos neovasos que son estos, unas proliferantes, y sin embargo en el fondo de ojo puede haber pocos síntomas, o pocos signos, perdón. En la angiografía muchísimos con vasos que sudan brutalmente, y podemos ver pues imágenes como esta, desprendimientos de retina traccionales con unos neovasos enormes, múltiples hemorragias, mucha fibrosis y mucha isquemia. Incluso hay zonas, como veis aquí, que es que no quedan capilares. ¿Lo veis? Lo veis perfectamente. Esta parte inferior de los 2 ojos de este paciente no tiene ninguna vascularización en la coroides. Se pueden producir estos neovasos brutales, como veis en la papila. Son nuevos vasos que se producen a nivel del ojo, que no tienen que estar, y se producen porque hay zonas isquémicas en la retina debido a mal control diabético.
¿Qué hacemos cuando vemos esos neovasos? Pues el primer tratamiento que damos es el láser. Os pongo aquí imágenes para que veáis cómo funciona el láser. El láser lo que hace es necrosar la retina periférica para dejar útil esta zona central, que es la retina por la que vemos. ¿Por qué necrosamos esa zona periférica? Porque es la encargada de producir el VEG, que es un factor de vasoproliferación dentro de la retina y produce esos neovasos que luego darán a múltiples hemorragias y a desprendimiento de retina traccional. Entonces lo que hacemos los oftalmólogos es, mediante láser, necrosar esas zonas periféricas para que no se provoque la producción del VEG y no aparezcan los neovasos. Disminuimos el campo periférico para poder tener al menos una visión central. ¿Entendéis más o menos? Ahora mismo hay unos nuevos láser, como os pongo ahí, pero no voy a entrar porque no me da tiempo. Y si pasamos a la otra parte importante en la que tenemos que actuar los diabéticos es en el edema macular diabético, que como veis, mirar esta diapositiva, es muy interesante. Diabetes menor, de evolución menor de 10 años, tienen una incidencia de un 20% de retinopatía diabética y de edema macular. Sin embargo, si pasan los 10 años, subimos al 60 y al 70%. Es decir, el punto clave es la evolución, 10 años de evolución del paciente, ahí nos tenemos que poner las pilas. El edema macular tiene muchísimas clasificaciones, os las voy a pasar por encimita, y ahora estudiamos, gracias a esta máquina que se llama OCT, que veréis muchas veces en los informes, tomografía de coherencia computarizada óptica, es una forma de analizar todas las capas de la retina y podemos ver los distintos tipos de edemas maculares que hay, como estos, que no voy a entrar en ellos, o edemas maculares que se necesitan tratar con cirugía. Pero, ¿cuáles son las claves del edema macular? Lo principal os pongo aquí. Cuando la diabetes tipo 2 se diagnostica en edad temprana, tiene mucha más incidencia de edema macular y, muy importante, son factores de riesgo independientes de la evolución, a ver si puedo volver, independientes de la evolución de la enfermedad de la diabetes, la hipertensión arterial y la insuficiencia renal. Pacientes que además de la diabetes tienen estos dos factores de riesgo incrementan muchísimo la incidencia de edema macular, y tener en cuenta que nosotros vemos a través de la mácula. Cuando hay edema macular, la visión es muy baja. Los tratamientos para el edema macular, pues aparte del láser, actualmente sabréis todos que muchos pacientes los pinchamos. Estas son las famosas inyecciones intravítreas, que son de varios tipos. Aquí os pongo los 3 tipos que existen de anti-VEG. Son anticuerpos monoclonales y lo único que hacen es disminuir la producción del VEG que os decía antes. Y son inyecciones seriadas que se ponen a lo largo de la vida del paciente. Quiero hacer una incidencia en el costo. En la privada cuestan 1.000 euros cada una. Ponemos unas 20 al día en cada hospital. Imaginaros el gasto que hay a lo largo del tiempo y lo que vosotros podríais prevenir. También ponemos Ozurdex, son corticoides de POT que se ponen dentro del ojo, es ese cigarrito que vemos aquí abajo, se pinchan con una especie de bolígrafo y ese cigarro, que ahora mismo no me va el botón, aquí, este que vemos aquí, ¿lo veis? Se queda flotando y se queda de POT durante 4 o 6 meses. El edema macular, a veces, aunque conseguimos desinflamarlo en el centro, en la zona de la fovea, y aunque persista por los laterales, produce después de la inflamación esta atrofia brutal en la mácula y no recuperan la visión. Y si nos vamos a las patologías asociadas y las complicaciones, lo vemos muy por encima. Os quiero dar 2 pinceladas. La catarata en los diabéticos, que todos los que estáis aquí de atención primaria estáis hartos de ver pacientes que vemos en oftalmología operados de cataratas. Las cataratas en los pacientes diabéticos necesitan muchas más revisiones posoperatorias. El posoperatorio cursa con mucha más inflamación. Se puede producir edema macular simplemente por la cirugía, y el edema macular preexistente se puede empeorar. Por eso, la mayoría de las veces se desaconseja la cirugía bilateral. En general, casi nunca hacemos cirugía bilateral por los riesgos, pero en estos pacientes mucho más. Y ojo a las lentes multifocales. Las lentes multifocales disminuyen un poquito la sensibilidad al contraste, y los diabéticos por sí mismos, al tener facilidad de edema macular, tienen mucha menor sensibilidad al contraste y mucha menos agudeza visual. Por lo tanto, no se aconsejan, a no ser que tengan la retinopatía muy bien controlada. Voy un tirón más. La hemorragia vítrea, que tanto sabéis, no solamente es por el diabético, sino que hay muchísimas causas. Ahí os pongo un montón, las más importantes, pero es muy importante cuando ya estamos entre una hemorragia vítrea saber que ese enfermo está totalmente descontrolado. Hemos pasado a un nivel de agresividad en el ojo mucho mayor.
La siguiente complicación es a lo que hago casi todos los días, el desprendimiento de retina traccional por una diabetes muy descompensada. Son todas estas fibrina y tractos fibrovasculares que se producen alrededor, que levantan y tiran de la retina porque tienen capacidad contráctil y que los operamos a través de una cirugía endoscópica que se llama vitrectomía, como os pongo aquí la imagen. Todos los pacientes que os estoy mostrando son enfermos de allí, de la resaca, son enfermos nuestros. Arriba veis dos imágenes los dos ojos del mismo paciente con dos desprendimientos de retina traccionales. Llegar a esto es una barbaridad. Que consigamos poner esto a plano y que puedan ver, pues ya lo veis, en un ojo fue imposible, como veis aquí, en este que estoy señalando, y en el otro sí. El potencial visual de este enfermo es de un 20% solo en este ojo. Vale, voy rápido, ya, me queda poco. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es cuando hablamos de la maculopatía isquémica. La zona de la mácula se queda sin vasos y esto produce, como os pongo aquí, una situación de pérdida de agudeza visual irreversible. No hay forma de tratar. Las complicaciones importantes son rubeosis de iris, glaucomas neovasculares, estos sangrados brutales que duelen muchísimo y complicaciones que pueden llegar a estas imágenes de tisis bulbi, es cuando el ojo ya pierde toda su forma, no su función, sino también la forma, y tenemos que hacer una evisceración quirúrgica y dejarle con una prótesis. Por último, una pincelada, la afectación sociolaboral por la retinopatía diabética. Los pacientes que tienen afectación en los ojos pierden el autocuidado, la capacidad, son dependientes, tienen, como sabéis, muchísimas bajas laborales, incapacidades transitorias, gran invalidez, tienen un alto impacto económico, tanto lo que ellos gastan para su tratamiento como lo que dejan de producir y las necesidades de dependencia. Eso me parece muy importante. ¿Cuáles son nuestros retos? Pues concienciar de que el control muy exhaustivo es muy importante para el ojo. Participé en el PAI en la parte de oftalmología y aquí es donde os quiero hacer un poco más de hincapié. ¿Cuándo tenéis que derivar al oftalmólogo? Pues en la diapositiva final os lo resumo, que es esta, y os digo, hay protocolos muy complicados de derivación al oftalmólogo. Se resumen todos en esta frase que os voy a decir. Revisiones al oftalmólogo anuales, excepto los pacientes diabéticos tipo 2, porque los tipo 1 siempre son anuales, los tipo 2 que tengan menos de 10 años de evolución, ese punto que os decía que es importante, y que no tengan factores de riesgo asociados, es decir, que no tengan hipercolesterolemia, hipertensión, alteración renal. Los pacientes menores de 10 años de evolución diabéticos tipo 2 sin factores de riesgo se pueden ver cada 2 años. El resto lo tiene que ver un oftalmólogo cada año o a través de las cámaras de telemedicina. Recordar, es la principal causa de ceguera, produce mucha dependencia, mucha invalidez. Los pacientes tipo 1 a los 20 años de evolución tienen todo retinopatía. Es muy importante el control metabólico estricto, por favor, control metabólico estricto para la oftalmología, y que tenemos muchas cosas que hacer para los pacientes, pero los tratamientos tienen que ser precoces. Bueno, muchas gracias.